Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por venir. Sé que el horario es complicado, el trayecto es difícil, pero estamos sumamente agradecidos de que nos acompañen hoy en una sesión más de Startups Academy. Hoy es una sesión un poco especial, esto completamente abierta. Aquí pues están parte de los estudiantes que están en nuestra, digamos, en nuestra campaña o en nuestra capacitación, pero hay otra serie de personas que no habíamos visto y nos alegra muchísimo que estén acá. Hoy tenemos un invitado, una sesión con un invitado muy especial. Él se va a presentar, pero yo les voy a dar una breve introducción de él. Es francés, enamorado de Colombia desde hace muchísimos años. Trabajó para una gran multinacional como es Renault Nissan por cerca de 40 años. Pasó por todos los procesos, estuvo presente dirigiendo la compañía en varios países y nos quiere compartir toda esa experiencia de cómo se construye una multinacional, qué retos tiene una multinacional y cómo logra permanecer en el tiempo gracias a una serie de ejecuciones que mejor que él que nos lo va a comentar. Al final es una sesión, una conversatorio de unos 40 a 45 minutos, luego tenemos 15 minutos para preguntas, pues si son más lo alargamos, así que piensen muy bien qué tipo de preguntas quieren hacerles. Es alguien pues que ha visto de todo, que conoce de todo, conoce Colombia, así que puede darles tips y datos muy locales, lo cual será de mucho provecho. Tendremos una sesión de descanso con un pequeño refrigerio y después nos pueden acompañar a una sesión especial que haremos de Startups Academy con el equipo de estudiantes más las personas que se queden con nosotros. Entonces, para no demorar más, le doy una bienvenida a Dominique Massiet. Un aplauso. Sí. Buenas noches a todos. Bueno, ¿quién soy? Me llamo Dominique Massiet, soy francés, tengo 64 años, o sea que en relación a ustedes soy bastante viejo. Estoy casado con una paisa, entonces es por eso que vivo mitad del año en Medellín y mitad en Barcelona. Eduqué 5 hijos y tengo 5 nietos. Además, dejé la vida empresarial activa hacia Renault hace un año y ahora me dedico a mis inversiones y a mi familia. Yo no sé si mi familia está tan feliz como yo estoy feliz de dedicarme a ella. Lo que hice en mi vida. Soy graduado de la Universidad de París, hice un doctorado en economía. Trabajé 40 años en Renault. Empecé en 1973, muchos de ustedes no habían nacido. Empecé en la área de organización informática y trabajaba en fábrica. O sea, en este entonces informatizaba las fábricas. Después pasé a final de los años 70 en la área financiera y vendí durante 10 años créditos. O sea, cuando ustedes compran un carro, por ejemplo, con financiación, yo hice este trabajo durante 10 años. Y trabajé en Colombia del año 85 al año 87. ¿No? He trabajado en varios países en esta época. Yo he trabajado en Venezuela, Chile, Portugal, Brasil, Colombia y España en el sector financiero. Después pasé a la área comercial e industrial y trabajé en este entonces en Argentina, donde fui director general adjunto, después en Polonia, donde fui director general de la filial de Polonia, después
Pasé en Brasil, donde fui durante 5 años el vicepresidente de Renault do Brasil, y terminé en Argentina como presidente de la filial argentina y también responsable de los mercados alrededores de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. O sea que yo tengo una experiencia a la vez informática y organización en fábrica, una experiencia financiera y una experiencia comercial e industrial, pero a nivel de gerencia. Hoy voy a intentar presentarles el reto de una empresa. Toda empresa nace pequeña, y fue el caso de Renault, como todas las empresas automotrices que hoy en día existen todavía. La industria automotriz empezó con 4 pioneros. Uno fue Daimler, que después creó la empresa Mercedes. Daimler, que era un fanático, un loco total de mecánica. Y la fama al inicio de Daimler fueron los motores. La compañía fue creada en 1890. Después vino Peugeot, que fue creado también en los años 1890. Peugeot era también un fanático de los autos, de los carros, pero sobre todo la parte design. Después vino Renault en 1898. Renault era un autodidacta, cuando los 2 primeros eran ingenieros. Autodidacta, pero de un genio realmente en términos de la industria automotriz. Fue casi el precursor de la caja de cambio. Además, Renault era fanático de rallies. Y todavía en los genes de Renault encontramos el deporte automotriz, la presencia de Renault, sobre todo en la Fórmula 1. Y por fin, en 1899, Giovanni Agnelli, italiano, ex capitán del ejército italiano, creó un fondo con amigos para crear la Fiat. Era también muy apasionado por la industria automotriz. O sea, cuando miramos el inicio de la industria automotriz, vemos 4 tipos de personas de formación diferente, pero todos entusiasmados por lo que irían a hacer en un nuevo mercado, que es el mercado automotor. Lo que voy a intentar ahora de explicarles es cómo Renault, a partir de su creación en 1898, y a través de sus productos, que es la base para mí de la actividad de una empresa, llegó a ser la empresa que es hoy, pero solamente a partir de sus productos. Primero vamos a ver las principales etapas de la vida de Renault. Hay 2 vidas para Renault. La primera es antes de la Segunda Guerra Mundial. Creada en 1898, Renault hasta 1920 es una empresa artesanal. A partir de 1920 empieza a adoptar la producción de serie. Adoptando la producción de serie, o sea, el método que llamamos Ford, Ford ha sido la primera compañía a utilizar este proceso, empezó a crear volúmenes. La industria automotriz es una industria de volúmenes. Y como es una industria de volúmenes, hay que buscar mercados. Es por eso que esta industria, por naturaleza, no puede ser una industria local nacional. Es una industria que va más allá de las fronteras de un país.
Entonces, Renault empezó a partir de 1920 a adoptar la producción masiva y empezó efectivamente a llenar su mercado natural, que era Francia, y después a exportar sobre el mercado europeo. Renault en esa época no era una empresa de vehículos populares, vamos a decir, como hoy en día. Era una marca de media gama y de alto de gama. Vino la Segunda Guerra Mundial. Pasó lo que pasó. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, Renault fue nacionalizada. Entonces cambió totalmente el rumbo de la empresa. La empresa, que era una empresa francesa y un poquito europea, empezó realmente a salir de sus fronteras nacionales y fronteras europeas, y a empezar a intentar de conquistar otros mercados en el mundo. Yo he dicho al inicio que quería hacer foco o enfocar mi exposición sobre el producto. ¿Por qué? En la industria automotriz, un carro es un producto de moda. Realmente un producto de moda. Pero que necesita 1.000 millones de inversiones. Por ejemplo, para hacer un vehículo de pocos volúmenes de producción, vamos a decir 200, 300 por día, la inversión mínima es superior a 1.000 millones de dólares. Para hacer un vehículo de gran difusión, por ejemplo el Megane, se necesita una inversión cercana a 9.000, 10.000 millones de dólares. Entonces el producto por sí, que es un producto de moda, tiene que ser muy cuidado. Y si el producto tiene éxito, inmediatamente la empresa cambia de tamaño. O sea, tiene los medios para financiar su crecimiento. Si la empresa no consigue tener éxito con este producto, puede entrar en graves dificultades. Vamos a ver algunos ejemplos de eso con la competencia. Ford lanzó un producto realmente impactante en los años 60, 70, que fue el Mustang. Con eso se cambió totalmente. Y ha sido precursor en un mercado de los jóvenes. Hoy en día todavía existe el Mustang, que es un ícono en el mercado americano y en el mercado mundial. Después, Fiat, que ha crecido con el Topolino y que hoy en día relanza esta fama con el 500. El 500 empieza a revalorizar la marca Fiat, que había perdido mucho en los últimos años. Y por último, Volkswagen. Volkswagen hizo la totalidad de su crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial gracias a este vehículo. Y hay que ver hoy en día lo que es Volkswagen en el mercado mundial. Es el segundo. O el tercero, depende cómo se cuentan los autos. Volkswagen, con este vehículo que ha sido vendido, si me recuerdo bien, a más de 20 millones de ejemplares, ha conseguido reconstruirse, salir de Alemania y conquistar casi la mayoría de los mercados mundiales. El Beetles, él es el sucesor de este vehículo ícono de Volkswagen, que hoy en día sirve para valorizar la marca. Ahora voy a hacer lo mismo con Renault. Voy a intentar sobre los 50 últimos años, como lo he dicho, hay Renault antes de la Segunda Guerra Mundial, Renault después de la Segunda Guerra Mundial.
Voy a intentar analizar la gama de productos después de la Segunda Guerra Mundial para mostrar cómo cada producto exitoso ha conseguido, o no exitoso, ha conseguido a fortalecer y hacer que Renault sea hoy lo que es. Bueno, yo no sé si usted conoce este vehículo, es el Dauphine. Bueno, el Dauphine es un vehículo que ha sido producido después en los años 50, 60, y que ha sido el primer vehículo con el cual Renault intentó de conquistar el mercado norteamericano. Llegó con este producto en Estados Unidos y durante 3 años intentó de comercializarlo. Por problemas de calidad y por problemas de desarrollo de red, de concesionario, red de ventas, no lo consiguió. Y fue cuando el vehículo fue un éxito en Europa, fue un fracaso en Estados Unidos. Y nos cerró la puerta de este mercado por lo menos para 20 años. O sea, cuando uno empieza con un vehículo a intentar de buscar un mercado, tiene que colocarse en una postura de quedarse con la mayor posibilidad de tener un éxito y no de entrar y de salir después de 3 años. El caso de Renault en este caso. Eso es el mismo. Después, el Renault 4 y el Renault 12. Esos son 2 vehículos muy robustos, 2 vehículos que fueron concebidos en los años 60 y fueron concebidos para, después del fracaso del mercado norteamericano, intentar de irse a otros mercados emergentes de África, Asia y Sudamérica. Este vehículo que era simple, de calidad, como lo he dicho, muy robustos, han permitido de conquistar los mercados principales de Sudamérica. Por ejemplo, Sofasa, Renault, creado en 1970, los primeros vehículos que lanzamos en este mercado fueron el Renault 4 y sobre todo el de más éxito fue el Renault 12. Después Renault también a los años 60 recompró una industria que se llamaba Kaiser en Argentina y comercializó esos vehículos, Renault 4, Renault 12. También entró en Venezuela. En Venezuela, en este entonces, Renault tenía una planta en Venezuela. O sea, esos vehículos que eran vehículos robustos, de calidad y rentable, permitieron de tener una estrategia de exportación, una estrategia de implantación a nuevos mercados para fortalecer la empresa. Bueno, eso es el Renault 12, yo creo que todavía existen en las carreteras de Colombia. El Renault 5 ha sido, bueno, en Colombia nunca fue comercializado, pero fue un éxito rotundo también en Europa. Hasta destronó totalmente en la época el Mini Cooper, que era un vehículo que representaba finalmente el segmento de mercado de la gente joven, rica, y que hacía finalmente el mercado. El Renault 5, durante casi 10 años, estuvo al tope del mercado europeo. A partir de esta base, y pensando que podía ser de nuevo una posibilidad para atacar el mercado norteamericano,
Renault utilizó este producto para reentrar en Estados Unidos. Como la primera vez había sido un fracaso, si tomó todas las medidas necesarias para que esta vez sea un éxito. Recompró una compañía que se llamaba American Motors. American Motors tenía como filial Jeep que existe todavía, American Motors no, y desembarcó en Estados Unidos con el Renault 5, que se llamaba The Car. Y después hubo dos otros vehículos que se llamaban Alliance y Encore, sobre la base del Renault 9 y del Renault 11. Lo que pasó en este entonces es que, de nuevo, Renault no supo tener vehículos en términos de calidad a la altura del mercado, de las normas del mercado norteamericanos. El segundo problema que tuvo Renault en este entonces fue que en los años 70, sobre todo final de los años 70, hubo un movimiento económico en contra de la inflación. O sea, la inflación llegó en este entonces a casi 20% a nivel anual. Y hubo un proceso para regresar a nivel compatible por debajo de 5%. Y durante este periodo, Renault no se dio cuenta que el proceso era irreversible. Y cuando uno no se da cuenta que el proceso es irreversible, no lucha por los costos de producción. Entonces, hubo, en un momento dado, una deriva de los costos de producción que hicieron que, además de tener un problema de calidad según las normas americanas, hubo en Renault un problema de rentabilidad y de rentabilidad global. De nuevo, Renault tuvo que abandonar el mercado americano y vendió todo American Motors a Chrysler. Lo que podemos ver con este ejemplo es, uno puede tener un vehículo de éxito para algunos mercados, pero que hay que adaptarse para todos los mercados. Y cuando uno quiere atacar otros mercados, tiene que adaptar su producto a este mercado. Segundo, hay que cuidar sistemáticamente los costos de producción. Yo hablaba de la crisis que tuvo Renault en los años 1980, 1983, 4 y 5. O sea, esta crisis que tuvo Renault a partir de este proyecto americano y también en el mercado europeo, les obligó a hacer una reconversión total. Esta reconversión total fue primero un plan muy estricto de control de costo, de rebajar los costos, y también un plan de calidad total. Calidad total porque en el mismo tiempo, en esos años, había emergencia de los japoneses, de la competencia japonesa y sobre todo de Toyota. Y la comparación de los productos europeos y también americanos frente a los productos japoneses hacía que esta comparación daba una ventaja tremenda a los japoneses. Para sobrevivir había, primero, por la situación a la cual estaba Renault, bajar los costos. Segundo, de tener un plan de calidad que permite de llegar al mismo nivel de calidad que los autos o los carros japoneses. Entonces, Renault implantó un plan de calidad total al estilo de Toyota y la primera concretización de este proceso fue el Renault 19, que fue un vehículo no pensado para ser un vehículo bonito, pero para ser un
vehículo que daba la impresión de robustez. Y es ese vehículo que fue finalmente el primer producto de un cambio de estrategia de Renault y de una salida de Renault de la crisis. Entonces, hay dos versiones del Renault 19, el 19 y el Chamad, que es el tricuerpo. Renault Scenic. El Renault Scenic fue desarrollado en los años 95-96. Este vehículo es realmente el vehículo que hace que Renault retoma la iniciativa en términos de crecimiento. Durante su crisis tuvo que cortarse cosas que no eran directamente necesarias. Por ejemplo, salió del mercado norteamericano, para recentrarse en el mercado europeo, más bien europeo. El Scenic es el vehículo que permite de salir de esta estrategia. El Scenic es un vehículo que tuvo una aceptación excepcional en todos los mercados y que es todavía muy rentable. Este vehículo ha permitido a Renault, en los años 90, final de 90, 99 exactamente, de recomprar o de tomar el control de Nissan. Nissan, que era una compañía que tenía problemas con su gama de productos y que estaba al borde de la quiebra. Renault tomó el control, tomó 44% de control de Nissan Motors. A la vez, tomando el control de Nissan Motors, tomó el control de Infiniti. Al mismo tiempo, Samsung Motors, la compañía de carros de Samsung, estaba en dificultad. ¿Por qué estaba en dificultad? Porque en los años 97-98 hubo una crisis económica tremenda en Asia. Entonces, Samsung, para salvarse, tuvo que cortarse un brazo, y su brazo era su sector automotriz. Y Renault llegó y pudo comprarlo. También en la misma época, Dacia, la marca rumana, estaba a la venta. Después de la caída del muro de Berlín, las empresas públicas a las antiguas repúblicas del este europeo fueron privatizadas. Y Dacia estuvo a la venta y Renault la compró. Uno puede ver a través de este ejemplo cómo un producto exitoso como el Scenic ha podido, después de una crisis tremenda en los años 83, 84, 85 de Renault, y después de un plan de saneamiento de la empresa, como un producto como este, exitoso, ha permitido a la empresa de reconstituirse y de poder transformarse realmente en un grupo mundial, presente en todos los mercados, en el espacio de, finalmente, 5 años. Bueno, aquí tenemos el nuevo Scenic, que hoy en día está a la venta. Ahora hablamos de los vehículos nuevos que son Logan, Sandero y Duster. ¿De dónde nacen esos vehículos? El presidente de Renault hasta 2005 era el señor Schweitzer. El señor Schweitzer, después de la compra de Dacia, pensó que esta compañía que tenía un saber hacer a costos bajísimos podía hacer vehículos low cost, pensando que un día en Europa o en cualquier otra parte del mundo podía haber
crisis. Un contrato de toda la empresa, pero realmente un contrato de toda la empresa, desarrolló o hizo desarrollar esos vehículos, porque él tenía esta visión. Y empezó con el Logan. El Logan, que era el vehículo a $5,000. Y cuando el Logan llegó al mercado, fue comercializado a $5,000 en Europa. Yo no digo aquí, pero en Europa. Y organizó un pequeño equipo. Como no podía convencer a la empresa, hizo una empresa marginal aparte. Ingeniería, todo eso, para desarrollar este producto. Y decía, de aquí a 10 años venderemos más de 1 millón de vehículos como esos en el mundo. Después de 10 años, no estamos todavía a 10 años, es lo que pasa. Si vende más o menos 1 millón de vehículos de este tipo en el mundo, de este tipo de low cost. ¿Ah? Este vehículo, además, nació como Logan. Y después se creó una familia una gama con el Sandero Stepway, con el Sandero y sobre todo con el último que ha salido hace poco, el Duster. Con estos vehículos, o de esos vehículos, Renault retomó las iniciativas a los países a donde estaba presente en América del Sur, consolidó su posición en Brasil, comercializó esos vehículos también en Colombia. Hoy en día, el corazón de la gama de Renault en Colombia son esos vehículos. Entonces, una precisión también. En Europa, esos vehículos se venden bajo la marca Dacia. En el resto del mundo, se comercializa sobre la marca Renault. ¿Por qué en Europa con la marca Dacia? Porque la marca Renault es más alto de gama que en los países como Colombia. Entonces, era difícil de colocar el logo de Renault sobre los Dacia. Bueno, entonces, Renault con esos vehículos fortaleció efectivamente su presencia en los mercados tradicionales emergentes. Consolidó su presencia en Brasil, a donde tuvo dificultades hasta los años 2007, y desde 2007 con esos vehículos conquista año por año casi un punto de participación de mercado. Y sobre todo con esos 3 vehículos, Renault recompró la marca Lada en Rusia. Hace poco tiempo, Renault se adueñó de Lada, y con Lada hoy en día representa Renault tiene 60% del mercado ruso, que es un mercado de bastante proyección en el futuro. Será tal vez al horizonte de 5 años el primer mercado de Renault en el mundo. O sea, una gama de productos pensado low cost para periodo de crisis. Finalmente, el señor Schweitzer tuvo una visión tremenda, porque esos vehículos, esta gama, llegó exactamente al momento de la crisis de 2008. Además, como esos productos tienen costo de producción bajísimo, son hoy en día los productos más rentables de la gama Renault, lo que permite de financiar el crecimiento de la compañía. El Duster, el último nacido, en el mundo se vende o la demanda es superior a la oferta, que siempre es una posición bastante confortable. Con todo eso, hay una otra conclusión que podemos hacer. Tener un producto exitoso
rentable es necesario. Pero lo mejor es también de tener un producto que se adelanta al mercado. Por ejemplo, el CENIC tenía 3 años de adelanto sobre el mercado. Cuando el Duster, en términos de concepto, producto, costo, tiene un adelanto sobre el mercado por lo menos de 2 o 3 años también. ¿Qué pasa cuando uno tiene un producto que tiene adelanto al mercado? Pasa que usted tiene casi un monopolio durante esos años. Y cuando uno tiene un mini monopolio en un segmento de mercado, rentabiliza su empresa y permite de financiar el futuro. Además, la otra consecuencia es daña la competencia. Si yo tengo un producto que tiene este adelanto y que hace que la oferta o la demanda es superior a la oferta, las compañías competidoras tienen problemas para colocar sus productos y para colocarles tiene que hacer descuento. Entonces, enfraquece la postura de estas empresas. Entonces, la bondad de todo eso es que finalmente hace que uno asegura su futuro. Último punto de las alianzas, o de cómo el Grupo Renault ha crecido. Se recuerda, grupo familiar, nacionalizado. Me olvidé de decirle que en 1992 fue de nuevo privatizado, hoy es una empresa privatizada. O sea, familiar, nacionalizado, privatizado y después de una marca sola Renault pasar a un grupo con una cartera de marcas importante. El último paso ha sido hace 2 o 3 años, cuando Mercedes tocó la puerta de Renault para la renovación de la gama de la Smart. ¿Se conoce Smart? Que es la marca de pequeños vehículos de Mercedes-Benz, que al inicio fue creado por Swatch, los colores. Mercedes quería renovar la gama, pero Mercedes no es un especialista de hacer pequeños vehículos a bajo costo. Vino a tocar a la puerta de Renault para ver cómo podíamos hacer algo juntos. En el mismo momento, Renault hacía el nuevo Twingo. Si bien que la asociación entre Mercedes y Renault y Nissan, porque Nissan sí ingresó también en esa asociación, sí firmó para efectivamente que Renault, sobre la base del Twingo, desarrolla para Mercedes, para Smart, la nueva gama de vehículos. Y trabajando juntos, se dieron cuenta que si podía también, Renault tenía motores diésel pequeños que Mercedes podía utilizar, que Renault tenía también una gama de vehículos utilitarios que Mercedes podía utilizar. Y por fin, Renault vio también en Nissan que Mercedes tenía un alto de gama que ellos podían también utilizar. Si bien que hoy en día hay una cooperación bastante importante entre Mercedes y Renault en Nissan, gracias a la fama que tenía Renault en su capacidad de hacer pequeños vehículos a costos reducidos. Para terminar el cuento de Mercedes, hay un intercambio de acciones. Hoy en día Renault y Nissan tienen 3% del capital de Mercedes y Mercedes tiene 3% del capital de Renault-Nissan. La gama eléctrica. Bueno, voy a pasar rápidamente sobre la gama eléctrica, pero yo creo que es el futuro. Usted se da cuenta una ciudad sin ruido, una ciudad sin gas de escape,
Una ciudad sin edificios negros por el gas de escape de los vehículos sería una maravilla. Es eso, antes de todo, el vehículo eléctrico. ¿Ah? Uno puede discutir el transporte colectivo, el vehículo, etcétera, etcétera, pero el vehículo eléctrico es el futuro. A saber si es el vehículo 100% eléctrico o es el vehículo híbrido. El 100% eléctrico son Renault-Nissan, los defensores de esta postura. El híbrido es más bien Toyota. Pero al fin y al cabo va a haber una revolución en la industria automotriz a la cual las automotrices tienen que prepararse. Y además hay competidores del exterior, del sector automotriz, que están entrando. Pero para que los vehículos eléctricos tengan éxito, se necesita primero resolver el problema de la batería. Una autonomía de 200 kilómetros no es suficiente. Hay que resolver también el problema de las infraestructuras, sea cómo recargar rápidamente la batería, sea 3 minutos. Hoy en día no existen infraestructuras. También en este futuro de la industria automotriz hay muchas cosas que van a pasar. Por ejemplo, la tecnología está entrando a los carros. La industria es muy atrasada en eso, la conexión de los vehículos. Yo pienso que va a haber una revolución en este sentido, a la medida que Google está trabajando sobre un vehículo sin motorista. Entonces, el proceso se va a acelerar y vamos a vivir en los 10 próximos años una gran revolución de la industria automotriz. Entonces, esos son los vehículos. Tenemos esos dos vehículos totalmente eléctricos de la gama Renault y también existe un Fluence eléctrico y un Kangoo eléctrico. La Fórmula 1. ¿Cómo Renault utilizó la Fórmula 1 para valorizar su marca? Renault, como lo he dicho, tuvo problemas de calidad en el tiempo. La Fórmula 1 ha permitido a Renault de dar una imagen de fiabilidad. Y el gran elemento para eso ha sido el motor V10, que ha sido una revolución en el campo de la Fórmula 1. Un motor que nunca quebraba. Y con este motor, Renault ganó varios campeonatos del mundo como motorista con Benetton, con Williams, y después, bajo su propia marca, Renault, en 2004, en 2005, con Alonso, con Fernando Alonso. Hoy estamos un poquito más retirados de la Fórmula 1. Somos de nuevo solamente proveedor de motores. Pero con, por ejemplo, Red Bull, el team Red Bull, el motor es un motor Renault. Bueno, este año no es un buen ejemplo porque no está dando buenos resultados, pero durante 3 años con Red Bull hemos ganado como motorista el campeonato del mundo. Pero ha sido fundamentalmente para enfocar sobre la calidad, a través de la fiabilidad. Bueno, he terminado la presentación finalmente de Renault, cómo Renault a través del tiempo y a través de sus vehículos, de sus productos, llegó a ser lo que es hoy, una empresa mundial con una cartera de marca bastante amplia. ¿Cómo podemos, o qué podemos sacar de esta experiencia para sus negocios? El primero es que ustedes son pioneros. Pioneros como lo eran los pioneros de la industria automotriz en los años 1890. Y yo pienso que un elemento fundamental es de quedarse apasionado. Apasionado por el negocio, por querer hacer, por querer desarrollar cosas. Eso es fundamental, la pasión.
Después, tener una sana ambición. ¿Por qué hablo de sana ambición? Todos han visto El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street, por ejemplo, el tipo tiene pasión, porque tiene realmente pasión, y tiene mucha ambición, pero no es muy sana su ambición. ¿Ah? Entonces, la sana ambición es tener ética. Ética a 360 grados, o sea, ética con sus clientes, ética con sus proveedores, ética en interna con su gente, con la gente que trabaja con ustedes. Y digo también, ética con el Estado. Hay que pagar sus impuestos. Hay que siempre optimizar, pero hay que pagar sus impuestos. Es la responsabilidad de una empresa. Y si una empresa empieza así, está saliendo del pie derecho. Una empresa tiene que reinventarse sistemáticamente. Lo han visto con las experiencias. Hay que reinventarse sistemáticamente. Se reinventa a través de sus productos. No existe otra cosa para una empresa que su producto. Es lo principal. Y cuando uno ve que un producto está obsoleto o que no da, hay que cambiar, buscar otra cosa. El mejor ejemplo de la empresa que se renueve sistemáticamente es Apple. Apple se ha renovado. Apple salió casi del sector informático, de los PC y todo eso, para entrar en el sector de la música, en el sector de los libros, etcétera, etcétera. Y para reinventarse en permanencia hay que innovar. Innovar. Y siempre innovar con calidad. La calidad es un requisito para cualquier cosa hoy en día. También hay que sistemáticamente repensar su organización. Sobre todo cuando uno está en crecimiento. En crecimiento una organización tiene el defecto de generar grasa. Uno se engorda. Y engordándose tiene más costos. Hay que siempre tener una empresa lean. Lo mínimo necesario. Eso es un combate permanente en una empresa. Y yo digo además que en una empresa ser tacaño es una calidad. Hay que ser tacaño. Y al contrario de lo que piensa mucha gente, la empresa tiene que ser rica y no el dueño de la empresa. ¿Por qué tiene que ser rica la empresa? Para poder captar todas las oportunidades del mercado. Mire, Renault cuando empezó a tener caja, después de un producto adelantado en su mercado, pionero y muy rentable, la empresa que de casi quebrada llegó a ser rica, pudo comprar el control de Nissan, etcétera, como lo he dicho. Sacó la oportunidad del mercado. Oportunidad de mercado. Hoy en día, ustedes tienen oportunidad de mercado en América del Sur, no hay necesidad de irse mucho allá de América del Sur. Chile, por ejemplo, Perú, son mercados totalmente abiertos. Tiene hoy en día una oportunidad tremenda en Brasil. Brasil está desesperado para convocar en sus mercados jóvenes, emprendedores, para desarrollar la tecnología en Brasil, que está atrasada. Hay un programa del Estado brasileño a donde quiere desarrollar una Silicon Valley y a donde ofrece locales
gratuito para un año para irse a trabajar y una prima de $100.000. O sea, el Brasil es un mercado inmenso, un mercado de más de 200 millones de habitantes. Y por último, yo hablaría de Argentina. Argentina hoy en día no es un mercado a donde alguien quiere invertir nada, pero termina el ciclo político actual de la familia Kirchner. Y yo pienso que después de 2015, después de las elecciones a nuevo presidente a partir de 2006, va a haber tremendas oportunidades en Argentina, tremendas. También hay posibilidad para trabajar con proveedores que son multinacionales. Una multinacional es incapaz, les aseguro, por haber vivido 40 años en una multinacional es incapaz de desarrollar algo, sobre todo en las nuevas tecnologías, barato y en tiempo. Necesita de gente como ustedes. Pero realmente lo necesitan. Porque para ellos sale muchísimo más barato de hacerlo así. Pero para ser proveedor de una multinacional hay dos condiciones. Ser fiable, o sea, el negocio no es un negocio así, yo intento hacer algo, no, hay que ser fiable y tener la credibilidad para poder dar confianza a la multinacional que el desarrollo se va a hacer del inicio hasta el final. Y segundo, ética. La multinacional hoy en día, cualquier sea, pide ética a los negocios. Entonces, si usted tiene fiabilidad y ética, yo creo que las puertas están abiertas para este tipo de negocio. Y para terminar, yo les diría, hay que siempre saber adaptarse siempre. Bueno, muchas gracias de haberme escuchado tanto tiempo. Y gracias también a Startup Academy y a Ruta N de haberme convidado a hacer esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Yo no sé si todos alcanzaron a captar una cantidad de información muy importante de una industria ya de tantos años y de tanta tradición, pero si podemos trasladar y traspolar esa información al mundo digital de hoy, vamos a ver que se necesita casi que lo mismo. Es decir, primero, ellos pivotearon y desarrollaron desde la misma pasión una idea y la fueron desarrollando hasta convertirla en una gran compañía, pero siempre la base fue hacer un buen producto. O sea, el producto es el eje fundamental de cualquier industria y de cualquier empresa. ¿Okay? Que cometieron errores, obviamente, cometieron muchos errores y fueron aprendiendo sobre los mismos errores. Una cosa es construir un auto con todo lo que eso implica y otra cosa es construir una aplicación, pero en las aplicaciones también cometen errores y es la velocidad de corregir esos errores lo que permite hacer sobrevivir la compañía. Lo otro es, pues los mercados son totalmente distintos, hay que conocer el mercado, cómo lo vas a vender, de qué forma lo vas a distribuir, que seas confiable, cuál va a ser el respaldo. O sea, son muchas cosas que hoy debemos aplicar a nuestros negocios. Y una de las cosas que más me gustó es, no solo se necesita tener un producto que se venda bien, sino que sea marginalmente bueno. O sea, hay que encontrar ese balance del costo, ¿cierto? Del costo-beneficio, pues para hacer realmente rentable la compañía y aprovechar esa oportunidad. Entonces fueron mensajes muy chéveres. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Aprovechar aquí a Dominic. Vamos a acercar. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Muñoz. De antemano, muchas gracias por estar acá. Tengo dos preguntas. La primera me llama pues, mucho la atención cuando en varios intentos fallidos con sus productos en Estados Unidos no tuvieron pues, el éxito debido a la mala calidad. Entonces, la pregunta es cómo posicionar nuevamente Renault en Estados Unidos de una marca viable, de una marca fiable, de una marca que valía la pena comprar. Y la segunda
me llama mucho la atención cuando usted mencionaba de que hay que tener un producto muy bueno que sea pues como el producto estrella, pero también hay que tener un producto que esté 2 o 3 años más adelante. ¿Cuál debe ser como el lapso entre ese producto estrella y ese producto que está pues más adelantado en el mercado para que cuando salga no vaya pues no vaya a dar demanda en el sentido de que no se vaya a vender ese carro o ese producto, por decirlo así? Y ya. Bueno, la primera pregunta sobre las dos tentativas fallidas de Renault en Estados Unidos. No hubo tercera. Renault no está presente en Estados Unidos. ¿Cómo Renault hoy está presente en el mercado americano? Simple, con Nissan. Como Renault tiene una cartera o el grupo Renault-Nissan tiene una cartera de marca, la marca que está históricamente en Estados Unidos y que tuvo éxito ha sido Nissan, es Nissan que está allá. Además, los vehículos de Renault y de Nissan tienen muchas veces hoy en día plataformas idénticas, motorización idénticas, etcétera, etcétera. Entonces, no hay siempre obligación que Renault y Nissan se presenten en un mismo mercado. Hoy, por ejemplo, la prioridad de Renault, más que Estados Unidos, es China, por ejemplo. La segunda pregunta, ¿cuál es el lapso de tiempo? Es eso, el lapso de tiempo para tener un vehículo, un producto adelantado del mercado, depende del sector. Yo no sé, tener un año de adelanto muchas veces es suficiente, tener 3 es muchísimo mejor. Por ejemplo, Scenic, el primer competidor de Scenic llegó 3 años después, fue el Picasso de Citroën. Pero ya, Citroën ya con este producto estaba, hizo buenas ventas, pero no ganó dinero como ganó Renault con su producto. Si la inversión es de millones de dólares para un vehículo, el resultado también, como el riesgo es altísimo, el resultado es altísimo cuando funciona, ¿no? Los miles de millones que llegan después cuando el vehículo es un éxito es algo aterrador, ¿no? Aterrador, en el buen sentido. ¿Qué otra pregunta? Muy buenas noches. Primero que todo, muchas gracias y muchas gracias también a Ruta N por hacer estas conferencias abiertas. Una pregunta, hay algo que a mí me ha llamado la atención cuando yo reviso marcas como Audi, como Mercedes, como BMW, no sé si es un caso muy particular de las empresas alemanas, uno ve que las diferentes series que tienen, o sea, los diferentes automóviles que tienen son muy parecidos. Obviamente el BM3 es diferente al 5 y el 5 al 7, unos van avanzando en tamaño, pero yo analizo que en sí son muy parecidos. Y por ejemplo hay marcas como Renault, como Chevrolet, que la gama de sus carros es diferente. Eso siempre me ha causado mucha curiosidad. Yo hay veces veo las marcas alemanas, son muy buenas, pero me aburre ver tanto carro igual entre las mismas marcas. Quizás eso me llama de pronto más la atención a marcas como Chevrolet y como Renault, aunque digamos que es una gama más baja, obviamente. Primero, quisiera saber por qué sucede eso, si es algo netamente alemán, si es algo más europeo, o por qué sucede ese fenómeno. Y otra pregunta es respecto a la Fórmula 1. Yo antes veía cuando estaba, por ejemplo, Juan Pablo Montoya, que había muchas más escuderías y como que uno veía que los motores de los carros, si no estoy mal, eran de diferentes marcas y era más repartido como la cuestión entre las diferentes escuderías, en fin. Ahora uno revisa los automóviles y uno ve que los motores son de Renault, o está Renault, Mercedes, si no estoy mal, y Ferrari, pero como que no salen como de 4 empresas. Y usted nos decía que la Fórmula 1 le sirvió mucho a Renault para posicionar la marca. Entonces yo me pregunto, ¿por qué está ahorita tan concentrado ese mercado? ¿Por qué no se meten otras marcas a posicionarse y a llamar la atención? Será como esas 2 preguntas y gracias. Ok, sobre la primera pregunta sobre las marcas como Audi o BMW. Hay otras marcas alemanas, Volkswagen por ejemplo, que tiene también una gama como nosotros la tenemos, o como Nissan la tiene, o como Chevrolet la tiene, etcétera, etcétera. O sea, no hay este aire de familia de la serie 1 hasta la serie 7, o yo no me recuerdo hasta dónde van las series. Son estrategias de design.
esencialmente. Y además son marcas especialistas, o nacieron como marcas especialistas. BM y Audi. Audi es una filial además de Volkswagen. Y no tengo mucho más para contestarte. O sea, estamos en otro universo. Mercedes también tiene más o menos el mismo tipo de política que como BM y como Audi. Yo creo que nacieron con volúmenes relativamente pequeños y para tener un reconocimiento en el mercado hicieron una parrilla del vehículo idéntico cualquier sea la gama y un vehículo que se parecía pero que tenía más volumen y más potencia cuando uno como subía en gama. Y entonces era más visible que era un BM. A la calle, cuando yo veo el trasero de un vehículo, de un BM, casi todos son iguales. Cuando yo veo a mi retrovisor el delantero, todos son iguales. Audi es igual. Pero yo creo que viene del inicio como de la creación de esas marcas. Además, las marcas generalistas empiezan a hacer lo mismo. ¿Has visto la parrilla nueva de Renault? Son todas idénticas. La parte trasera también empieza a tener características que hacen que cuando uno les ve de cerca hasta de lejos, reconoce que es un Renault. Pero no ha llegado todavía aquí en Colombia la nueva identidad de marca de Renault. Y la segunda pregunta sobre la Fórmula 1. Mire, la Fórmula 1 hasta los años 70, si me recuerdo bien, había casi dos motores, el Cosworth de Ford y el Ferrari. Después entraron muchos generalistas que desarrollaron motores. Efectivamente, era una política marketing. Hoy en día, considerando el costo de la Fórmula 1 y las necesidades de cada una de las marcas, todas esas marcas no necesitan de hacer lo que Renault tuvo que hacer, o sea, demostrar su fiabilidad. Hay hoy en día pocas marcas. Hay Mercedes, como lo dice, hay Ferrari, hay Renault y poco más. Bueno, pero lo que sí puede ver es que mismo con el mismo motor, por ejemplo, hasta el año pasado, cuando como la escudería Red Bull ganaba, había otras escuderías que tenían el mismo motor y no llegaban ni detrás de la Red Bull, porque no es solamente un motor, es un motor, una caja de cambio, un chasis y después todos los elementos para acabar con el freno de todo lo que llamamos aerodinámica. Y, por ejemplo, hay escudería que sabe hacerlo mejor que las otras, y Red Bull ha sido una. Este año, por ejemplo, Williams está demostrando que cuando el año pasado con el motor Renault no aparecía ni en la clasificación, este año está muy cerca de Mercedes, del equipo oficial de Mercedes, con un motor Mercedes. Y Frank Williams es realmente, hemos trabajado con él durante muchísimos años, hemos ganado campeonato del mundo con él, es realmente un ingeniero capaz de hacer milagro cuando tiene un buen motor, una buena caja y un buen chasis. Yo tengo una pregunta, ya te lo paso, y es, al finalizar de tu presentación decías que habían oportunidades para nuevos emprendedores en la industria. ¿Tienes en la mente alguna necesidad de una multinacional como estas? ¿De qué estaría dispuesta o dónde estaría dispuesta a invertir en alguna idea específica o una necesidad más que una idea? Mire, hoy en día casi no hay carros con internet a bordo. Toda la parte de automatización
¿Cómo hoy en día nuestra vida va a cambiar en los 10 próximos años? Porque si conecta objetos de la casa, por ejemplo, para limpiar la casa, hay muchas cosas que hoy en día se conectan directamente por Internet. Y eso va a cambiar nuestra vida en nuestras casas. A los carros va a ser igual. Y hoy en día no se ha empezado. Hay pocas cosas, hay pocas conexiones en los carros. Yo hablaba de Google que hacía que tenía un proyecto de vehículos que se maneja automáticamente y va a haber otras cosas. Yo no puedo decirte que eso no, porque si yo sabía o si yo tenía la idea de que yo haría la empresa para ganar mucho dinero, y no lo diría aquí. Pero a los 10 próximos años va a haber montones de cosas. Y hay ustedes de pensarlo y de proponerlo. Excelente. Porque el sector automotriz está muy retrasado en eso. Despertaron las preguntas. Vale, gracias, Dominique. Me causa impresión y pues como esa sensación de cosa buena que hay que hacer grupos pequeños, así sea dentro de una compañía grande para nuevos proyectos. El caso de Google, pues, en el caso de Apple, que uno ve que Steve Jobs tuvo que hacer ese trabajo para poder repensar la empresa. Entonces, eso es válido en todo momento, o sea, de ahí nace la innovación que tenemos que tener constantemente, o simplemente para reinventarnos hay que hacer ese trabajo de grupos pequeños para sacar esas nuevas ideas. Mire, una organización habitualmente es conservadora. La organización siempre es conservadora. Para quebrar porque hay puestos de trabajo en juego. Cuando una empresa se renueve, si hay especialización que desaparecen, otras que aparecen, y gente incapaz de cambiar. Entonces, ¿cuál es el resultado? Gente que sale de la empresa. La gente que es capaz de adaptarse pasa de un sector a otro sector. Pero la gente que es incapaz de cambiarse, hay altos ejecutivos incapaces de cambiarse. Entonces, ¿qué hace la organización para protegerse? La mejor manera de no hacer nada es decir no. Cuando yo he dicho sí en una empresa, he abierto. Todo está abierto. Cuando digo no, cierro todo. Entonces, ¿cómo cambiar una empresa? Muchas veces tiene que ser de la cabeza, porque es muy difícil si no se hace de la cabeza. ¿No? Pero muchas veces son gente pioneros, siempre. Gente que tiene visión y gente que siente una pasión para algo. Yo he citado el ejemplo del señor Schweitzer para toda la gama de low cost, todo lo que es Dacia, Logan, Sandero y Duster. Y hoy en día Renault vive gracias a esta visión de este señor. Y en cualquier empresa, después de algunos años, pasa eso. La estructura muchas veces es conservadora. Si han leído el libro sobre Steve Jobs, sobre Apple, sistemáticamente Steve Jobs está obligado a crear pequeños grupos para violar, vamos, entre comillas, para violar la organización. A pesar de cómo está la persona, pero... En muchas empresas es así, sistemáticamente. Y tiene que venir de la cabeza, porque si no, a nivel intermedio, la gente cuando ve que no hay futuro, se marcha. Y los buenos se marchan. Es lo que la cabeza tiene que ver rápidamente. Cuando los buenos se marchan de una empresa, es signo que algo no va bien. Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Mi pregunta es, este amigo de Renault, este visionario, ¿cómo hizo para abaratar los costos de estos carros, de estos nuevos carros, de Duster y estos nuevos carros? Mire, para hacer un low cost, este señor lo que hizo simple.
Primero, en lugar de utilizar una fábrica de Europa Occidental, utilizó una fábrica de Europa del Este, cuando todavía la mano de obra era más barata, etcétera, etcétera. Segunda cosa, utilizó ya cosas existentes, no desarrolló casi nada nuevo. Para hacer el Logan, utilizó el chasis simplificado del Clio. Existía el Clio, el chasis del Clio. Buscó proveedores en el mundo entero para todos los elementos como los pneumáticos, los asientos, etcétera, etcétera, sacando de cada elemento lo que el cliente no veía. En un auto hay muchas cosas que el cliente no ve. Entonces, ¿por qué? Es al contrario de Steve Jobs, ¿no? Porque Steve Jobs, en su teléfono, cuando uno abra su computador o su teléfono, está tan bonito adentro que afuera, ¿no? En los autos, hoy en día, la estrategia es todo lo que no ve el cliente no tiene importancia, entonces hay que simplificarlo. Quitó peso también, lo que ha reducido el consumo de gasolina y también la emisión de gases. Los motores, utilizó motores ya existentes. O sea, hizo un vehículo con muchísimas cosas que ya existían. Entonces, rebajó mucho el costo. Cuando salió este vehículo no costaba más de $2.500, $3.000 de costo de producción. ¿Se dan cuenta lo que es $2.000? Nada. Para un vehículo como este. Hoy en día cuesta un poquito más porque el vehículo está mucho más equipado, pero en la época no. Además no tenía toda la sofisticación, por ejemplo, doble airbag, o 4 airbags, o 6 airbags, como hoy en día, inflación de airbag en todo el auto. Tenía el airbag del conductor y el airbag del pasajero. Entonces, se hizo también un equilibrio entre seguridad pasiva necesaria, pero no inflación de seguridad pasiva en el vehículo. El señor Schweitzer lo hizo porque él tenía esta visión que había que hacerlo. Y además cambió la empresa. Esta gama de vehículos cambió la empresa. Porque todos los otros vehículos sufrieron también una estrategia de rebajar los costos. Con la misma idea. Lo que no ve el cliente no hay que colocarlo en el carro. Es verdad, además. Dominique, mi nombre es Carlos Osorio y hablando un poco acerca del entorno que una multinacional como Renault estudia en los diferentes mercados y entendiendo que cada periodo gubernamental requiere un análisis específico por el gobernante que llega, el tema de la inversión extranjera directa en ese país implica pues un análisis especial. Usted ahorita nos hablaba de Chile, nos hablaba inclusive de Argentina con el periodo presidencial que terminaba en 2015 y me imagino que allí identificaron unas oportunidades para cuando termine ese periodo presidencial avanzar con una estrategia. Yo acá leyendo un poco acerca de Venezuela, que es un caso bien interesante, donde se pueden identificar oportunidades que pueden a futuro ser desarrolladas, pero con altos niveles de riesgo. Decía por acá, después de un mes de haberse posicionado Nicolás Maduro en abril de 2013, un mes después, el representante de Renault en Venezuela, el señor Philippe Cornet, comentó que se iba a tomar la decisión de abrir una ensambladora en Venezuela. Yo quiero que de pronto nos hable un poco acerca de cuál es su opinión sobre ese tipo de decisiones en relación al entorno y al análisis del entorno que pues para nosotros como emprendedores es tan importante y más específicamente en el tema político. Acá dice que esa compañía, esa ensambladora, será definida en el esquema de empresa mixta. Entonces, ahí hay algo que de pronto podría usted puntualizar un poco desde el punto de vista político y privado, público y privado. Gracias. Sí. Bueno, en el caso de... Yo voy a empezar con Argentina porque 2016 es más fácil. El panorama económico entre Argentina y Venezuela no es muy diferente entre nosotros.
En Argentina no se puede sacar dividendos, no se puede pagar a la casa matriz ningunos gastos técnicos, etcétera, etcétera. Venezuela es igual. La inflación en Argentina este año va a ser de 40-45%, en Venezuela es de 60%, una cosa así. No hay libertad de cambio. El cambio de Venezuela está dictado por el gobierno, el cambio de Argentina está dictado por el gobierno. Entonces las condiciones económicas son más o menos parecidas. No tan grave en Argentina, pero parecidas. Lo que difiere bastante de Argentina y de Venezuela es que Argentina hay una fecha de caducidad. El producto no está más fresco a partir del 10 de diciembre de 2015. Y la presidenta no puede representarse. Y hay toda una oposición, o hasta el propio peronismo, que es el partido de la presidenta, pero el peronismo, hay que saber que el peronismo va de la extrema izquierda a la extrema derecha. Entonces hay para todo el mundo en el peronismo. Va a haber un cambio, y casi con certeza, un cambio para bueno, o sea que de nuevo Argentina va a entrar en la ortodoxia económica. Entonces, hay que posicionarse a partir de 2016, porque en Argentina el problema es que un inicio de nuevo ciclo está bueno los 5 primeros años. Normalmente empieza a tener dificultad los cinco años después. El kirchnerismo, por ejemplo, de 2003 hasta 2008 fue algo impresionante. Para la inversión, para negocios fue impresionante. Mismo actualmente entre nosotros. Yo dejé Argentina en 2012. Nunca habíamos ganado tanto dinero que durante este periodo. El problema es que no podíamos pagar dividendo. Entonces, ¿de qué sirve de tener una moneda que uno no puede cambiar para moneda seria como el dólar o el euro? Por eso que yo decía que Argentina es con certeza una opción a partir de 2016. Venezuela. Entonces, Venezuela, el tema es que Renault tiene mucha experiencia en el mundo con empresa mixta, o sea, participación del gobierno e iniciativa privada. Tienen bastante experiencia en eso. Lo tuvimos en Colombia. Sofasa durante muchos años ha sido una empresa mixta. 50 Renault, 50 el IFI. El IFI que era la financiera del Estado. Entonces, a partir del momento que hay posibilidades en Venezuela de copar parte del mercado que otros están dejando, haciendo una inversión mínima, es bueno. Es bueno porque Venezuela nunca va, o toda la vida no va a quedarse como está hoy. Entonces, Renault, con una inversión relativamente pequeña, puede tomar pie en el mercado venezolano con una empresa mixta, pudiendo importar desde otros mercados los CKD, o sea, las piezas para montar los vehículos, ganar dinero haciendo eso, y en el mercado nacional ganar cuota de mercado. Hasta el día que la vida política en Venezuela se regulariza, y Renault tiene una empresa a donde con certeza que si es la derecha que llega al poder en Venezuela, quiera privatizar la empresa, y Renault se encontrará con 100% de una empresa funcionando, habiendo hecho una inversión mínima. Y todo es problema de oportunidad. Supongamos que Renault tiene que invertir $20 millones para eso. Vamos a decir hasta 50. Para una empresa automotriz, 50 millones de dólares es mucho dinero, pero para un proyecto de inversión es peanuts, no es nada. La implantación de Renault en Brasil costó 4 o 5 mil millones de dólares.
solamente las fábricas. ¿Ah? Dominic, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mi nombre es Saúl Botero. Renault fue una de los pioneros en romper uno de los paradigmas de la estrategia, que era estar en la punta de la tecnología y estar en la extensión del low cost de manera importante y rentable. Esa pareciera ser una estrategia que algunas compañías vienen asumiendo en otro tipo de industrias. Y uno se pregunta qué tan sostenible es en el tiempo, en la medida en que países como el nuestro vaya ganando espacio en clases medias, en clases altas. Vamos a seguir viendo industrias como Renault, compañías como Renault apostándole al top de la tecnología y también al low cost, o se va a ir decantando hacia otro tipo de operación. Mire, lo que puedo contestarte es el siguiente. En Europa hoy en día, el mercado francés, por ejemplo, Renault tiene un mercado español, tomamos el mercado español. Hoy en día el mercado español, Renault tiene, el grupo Renault, tiene 14% de participación de mercado, lo que llamamos nosotros penetración de mercado. 7 son de Dacia, 7 son de Renault. El mercado español es un mercado, hoy en día podemos decir maduro. ¿Ah? Eso significa que en cualquier mercado hay una franja del mercado que necesita de estos vehículos. Y existe siempre crisis. Y durante las crisis hay gente cambiando su vehículo porque no aguanta más, no tiene los medios temporariamente para comprarse otro vehículo y que compra eso. Y la tercera opción para esos vehículos low cost es el mercado del usado. Porque también el señor Schweitzer pensó también vehículo low cost para crisis, pero el vehículo low cost para el mercado del usado, que es un mercado inmenso. ¿Ah? ¿Qué escoge una persona? Yo puedo comprarme por 5.000 euros o 5.000 dólares el Logan. O puedo comprarme otro auto de gama superior que tiene 10 años, que va a dejarme problemas todo el tiempo. ¿Por qué? Un vehículo usado de 7, 9, 10 años tiene un costo de mantenimiento altísimo. ¿Qué va a hacer la persona? Si tiene una oferta low cost, un producto que es un producto bueno, un vehículo usado, racionalmente tendría que comprar el low cost. Entonces, la estrategia de tener un low cost, yo pienso que no es, mismo si en un país como Colombia o un país como Brasil. Brasil es un país que de manera acelerada está incorporando millones de personas a la clase media cada año. Yo no pienso que los productos low cost desaparecen. Los productos low cost siempre existirán porque siempre tendremos un mercado del usado, es una opción en lugar de comprar un usado, va siempre a haber crisis y siempre habrá en la población una clase media baja, que también es el objetivo. Y se necesita también vehículos de alto de gama, porque también el alto de gama es parte de una cobertura total de todo el mercado y de hacer volúmenes. ¿Ah?